Hemos visto la parte del fracaso renal agudo, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de la insuficiencia renal crónica. Entonces, como te había mencionado antes, básicamente la definición entre deterioro renal pues está enfocado en el tiempo. Y como vamos a ver a continuación, la definición de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica está dada principalmente por el daño de la función renal determinado en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una definición respecto a una alteración estructural y una alteración funcional. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad renal crónica? Se define como la presencia de alteraciones estructurales y funcionales por más de 3 meses. ¿Sí? Alteraciones estructurales y funcionales del riñón, evidentemente, ¿no? Por más de 3 meses. Esa es la definición de enfermedad renal crónica. ¿Qué más tenemos que ver? Primero, al hablar de alteraciones funcionales, tenemos que ver que estas alteraciones pueden ser o bien como marcadores de daño renal, en el cual tomamos en cuenta la proteinuria y sobre todo la albuminuria, es decir, microalbuminuria, que se refiere a una eliminación por la orina de mayor a 30 miligramos día de albúmina, ¿sí? Y otro parámetro funcional que vamos a tomar a la hora de definir la enfermedad renal crónica es la disminución del filtrado glomerular, que está dada por una disminución menor a 60 mililitros minuto en 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿vale? Entonces, las alteraciones funcionales pueden ser o bien la presencia de marcadores renales como la microalbuminuria o la disminución del filtrado glomerular. Evidentemente, esto lo relacionamos y tiene que ser mayor a 3 meses, ¿sí? Las alteraciones estructurales las vamos a evidenciar con una biopsia o con estudios de imagen, ¿no? Evidentemente también tienen que ser mayor a 3 meses, ¿no? Para definir la insuficiencia renal crónica. Entonces, de esta diapositiva quédate con que las alteraciones funcionales, el marcador de daño renal principal es la albuminuria, ¿sí? La proteinuria o albuminuria es el principal marcador de daño renal. Bien, hablando un poco de la fisiopatología. La fisiopatología de la insuficiencia renal crónica pues va definido por 2 mecanismos: mecanismos desencadenantes y mecanismos progresivos. Los mecanismos desencadenantes son específicos de la causa principal. Por ejemplo, complejos inmunitarios en determinadas glomerulonefritis, exposición a toxinas en determinadas enfermedades tubulointersticiales renales, ¿no? Los mecanismos progresivos se refieren sobre todo a la hiperfiltración y a la hipertrofia de las nefronas viables restantes. ¿A qué me refiero? Yo tengo aquí un riñón, ¿sí? Muchas de mis pequeñas nefronas, te voy a hacer una esquemita así, se van muriendo. Y me quedan unas pocas. Estas pocas van a ir creciendo, o sea, se van a ir hipertrofiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis otras pequeñas neuronas han muerto. Esta ya no está, esta ya no está, esta ya no está. ¿Qué es lo que pasa? Todo ese flujo de sangre que llegaba a esas nefronas, pues es compensado por las nefronas que quedan, las nefronas viables. Y estas nefronas viables se van aumentando de tamaño. Y al aumentar de tamaño, aumentan también la filtración, es decir, hay una hiperfiltración, ¿no? Esta hiperfiltración, ¿no? Se produce independientemente de la causa, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de los mecanismos progresivos. Bien, entonces,
hablamos ahora acerca de la etiología de la insuficiencia renal crónica. Básicamente, la gran mayoría de las veces y la mayor parte de los casos, la enfermedad renal crónica es debida a una nefropatía diabética. Es decir, a nivel global, la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica es la diabetes mellitus, seguida de la vasculopatía hipertensiva. Estas son las principales causas y de estas dos, evidentemente, la diabetes mellitus es la primera causa, ¿no? Con menor porcentaje, pues tenemos a las diferentes glomerulonefritis, ya sean primarias, secundarias, la enfermedad poliquística o túbulo intersticial, etc. Y hay otras causas aún no definidas. Pero recuerda, de la etiología lo que tienes que aprender es que la causa más frecuente es la diabetes mellitus, seguida de la vasculopatía hipertensiva. Bien. Algo que tienes que recordar para poder entender de una manera más adecuada este tema es, si yo hablo de la insuficiencia renal crónica, es que estoy hablando de un fallo de mi riñón en forma crónica en el tiempo. Hasta ahí lo tenemos claro. Ese fallo puede ser funcional, estructural, ¿no? Dentro del funcional, por la albúmina y por el filtrado glomerular, etc. Entonces, para entender todo lo que le va a pasar a ese paciente, tú tienes que conocer cuáles son las funciones del riñón. Para eso ya has leído la parte de fisiología renal en ciencias básicas, ¿no? Entonces repasaremos ahora un poco de cuáles son las funciones del riñón. Primero, producción de la orina. Segundo, manejo de los iones, es decir, mantienen el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, entre el agua, el sodio, el potasio, etc. Tercero, mantienen el equilibrio ácido-base, ¿no? Cuarto, ¿no? Actúan manteniendo la masa de los eritrocitos por la secreción de eritropoyetina. Y quinto, actúan a nivel del metabolismo del calcio porque el riñón produce una enzima denominada alfa-hidroxilasa que es la que transforma a mi vitamina D en mi forma activa. Por lo tanto, me regula el agua y mis iones, me regula mi equilibrio ácido-base, me forma la orina, me regula la masa de los eritrocitos por la eritropoyetina y actúa a nivel del metabolismo del calcio. Esas son las funciones de un riñón normal. Por lo tanto, si mi riñón está alterado, como en una enfermedad renal crónica, todas esas funciones se van a alterar, ¿no? Entonces, de forma resumida, todas esas alteraciones que tú te imaginas, al no funcionar bien mi riñón, son las que se van a producir y las que vamos a describir a continuación. Por ejemplo, a nivel de los trastornos hidroelectrolíticos. En la insuficiencia renal crónica, bueno, existe retención de agua y sodio, puede llevar al paciente a oliguria, sobre todo en estadios avanzados, ¿no? En fases tempranas, por ese mecanismo de hipertrofia e hiperfiltración que te he indicado hace un momento, pues puede haber nicturia y en muchos casos poliuria, ¿no? En casos de enfermedad renal crónica muy avanzada, pues como no puede manejar bien los iones, existe sobre todo una hiperpotasemia, ¿no? Entonces, como trastornos hidroelectrolíticos, acuérdate, hay oliguria y hay trastornos sobre todo del potasio en fases muy avanzadas. Bien, hablamos ahora de la acidosis metabólica. Como el riñón no puede controlar bien los iones, el metabolismo del bicarbonato y de los iones, ¿no? Recuerda el primer tema, te he dicho de que dentro de la acidosis metabólica la enfermedad renal crónica es una causa fundamental, ¿no? Entonces hay dos tipos de acidosis metabólica que me puede presentarse en una enfermedad renal crónica y esas son unas con un anión GAP elevado y otras con un anión GAP normal, ¿no? Las que tienen un anión GAP elevado es la forma más frecuente de presentación de una acidosis metabólica en una enfermedad renal crónica, ¿sí?
Evidentemente hay ciertas situaciones en las cuales se me puede dar que el paciente me desarrolle una acidosis metabólica con un anión GAP normal, como por ejemplo una acidosis tubular tipo 4 o una nefropatía de tipo intersticial. Pero la forma más frecuente de presentación de la acidosis metabólica en relación a la enfermedad renal crónica es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Bien. ¿Qué es lo que me produce a nivel del metabolismo calcio-fósforo? Te había dicho de que hay una enzima, que es esta, la 1-alfa hidroxilasa, que se produce en el riñón, ¿no? Que es la que me transforma a la vitamina D en su forma activa, es decir, el calcitriol, más propiamente el 1,25-colecalciferol, ¿no? Su descripción química propiamente. Entonces, como disminuye la 1-alfa hidroxilasa, también me disminuye el calcitriol. Si me disminuye el calcitriol, ¿qué es lo que pasa? Pues evidentemente va a haber una disminución de la absorción intestinal del calcio, ¿sí? Y como hay una disminución de la absorción intestinal del calcio, voy a tener una hipocalcemia. ¿Y a qué me lleva la hipocalcemia? La hipocalcemia me lleva a estimular la paratormona, la famosa PTH. Esta PTH va a sacar calcio, ¿pero de dónde? De mis huesos, porque me va a estimular el remodelado y la resorción ósea. Por lo tanto, estimula la resorción ósea para tratar de compensar. Este es un hueso, ¿no? Entonces me va a ir sacando calcio para tratar de compensar la hipocalcemia. Esa es una vía. ¿Cuál es la otra vía? Por ejemplo, como en una enfermedad renal crónica disminuye el filtrado glomerular, hay una disminución en la excreción del fósforo y se produce hiperfosforemia. La hiperfosforemia precipita el calcio y por lo tanto me conduce a más hipocalcemia. Y esa más hipocalcemia me va a conducir a una mayor activación de mi PTH. La PTH va a conducir a una mayor resorción ósea y es todo un ciclo que se va a producir, ¿no? Entonces, esta es la explicación por la cual hay una alteración en el metabolismo del calcio-fósforo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un aumento de la PTH, hay un aumento del fósforo y hay una disminución del calcio? Esta forma de hiperparatiroidismo se llama hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Secundario, recuérdalo bien. Bien, entonces esta forma de hiperparatiroidismo secundario me puede llevar a producir lo siguiente: una osteitis fibrosa quística, que es lo que tienes aquí en la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Esta osteitis fibrosa quística no es más que un quiste óseo, ¿no? Que tiene gran componente hemorrágico, al cual se lo ha denominado los famosos quistes pardos, ¿sí? Un paciente con esta imagen en relación a una enfermedad renal crónica muy probablemente es que sea una osteitis fibrosa quística. ¿Qué más? Un exceso del producto calcio-fósforo a la larga me puede llevar a la calcificación de tejidos blandos, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, ¿no? Esta osteitis fibrosa quística cursa con un alto remodelado, un alto recambio, ¿no? Por el contrario, la osteomalacia y la enfermedad ósea adinámica, que también son entidades que se producen por una alteración del calcio-fósforo, son producto de un bajo recambio, ¿sí? En la osteitis fibrosa quística hay un alto recambio. En la osteomalacia, en la enfermedad ósea dinámica, hay un bajo recambio o bajo remodelado. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Esto es importante que lo subrayes, ya que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbilidad y mortalidad en personas con una insuficiencia renal crónica, ¿sí?
La causa más frecuente de mortalidad en un paciente con enfermedad renal crónica son las causas cardiovasculares. ¿Qué me puede producir a nivel cardiovascular? Pues ya que estamos en un entorno inflamatorio, porque lastimosamente la enfermedad renal crónica es un entorno inflamatorio, me puede agravar las enfermedades vasculares isquémicas, como un infarto agudo de miocardio, síndromes coronarios anginosos, etc., ¿no? La insuficiencia cardíaca acompañada de la enfermedad renal crónica, ambas se pueden agravar mutuamente, ¿sí? Tanto por una descompensación que puede llegar hasta una retención aguda grave de agua, como un edema agudo de pulmón, etc., ¿no? La hipertensión arterial es la alteración cardiovascular más frecuente, ¿sí? Y eso tienes que subrayarlo. En una persona que no tenía hipertensión previamente y que tiene enfermedad renal crónica, es muy probable que a la larga desarrolle hipertensión arterial, ¿no? Y a su vez, la hipertensión arterial, ¿no?, aumenta el progreso de la enfermedad renal crónica, ¿sí? O sea, ambas se potencian. Si un paciente tiene enfermedad renal crónica y no tenía hipertensión arterial, la ERC condiciona la hipertensión arterial. Y a su vez, la hipertensión arterial condiciona al empeoramiento, ¿no?, al progreso de la enfermedad renal crónica. Bien, hablando de las alteraciones hematológicas, como hay una disminución de la eritropoyetina, va a haber una disminución de la masa eritrocitaria. Por lo tanto, en una enfermedad renal crónica, lo más frecuente es que tengamos anemia por trastorno crónico, ¿sí?, debida al déficit de eritropoyetina. Esto lo vemos sobre todo en el estadio 3 de los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, la anemia por trastorno crónico no es la única que se puede presentar en relación a una enfermedad renal crónica. También puede haber anemia por déficit de hierro, anemia por hemorragia digestiva, anemia por el entorno urémico, una disminución de la vida media del eritrocito, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda la causa principal es la disminución de eritropoyetina. Por lo tanto, la forma de anemia más frecuente en un paciente con enfermedad renal crónica es la anemia por trastorno crónico, que dicho sea de paso, este tipo de anemia la hemos visto en hematología. Bien, siguiendo, ¿cómo vamos a realizar la valoración del paciente con enfermedad renal crónica? Lastimosamente, el riñón no da muchos indicios cuando está fallando, ¿sí? No da mucha sintomatología y por lo tanto tenemos que usar marcadores de daño renal. El principal marcador de daño renal es la proteinuria, más específicamente la albuminuria, ¿no? Por lo tanto, en un paciente que sospechemos de enfermedad renal crónica, tenemos que medir la albúmina, ya sea en orina de 24 horas o mediante el cociente albúmina-creatinina, ¿sí? ¿Cuál es el valor normal de la albúmina en orina de 24 horas y en el cociente albúmina-creatinina? Pues es menor a 30 miligramos día o menor a 30 miligramos gramos. Hablamos de microalbuminuria cuando en orina de 24 horas tenemos entre 30 a 300 miligramos de albúmina día, o que el cociente de la albúmina creatinina sea de 30 a 299 miligramos gramo. Y hablamos ya de una albuminuria propiamente dicha o macroalbuminuria, ¿no?, cuando en orina de 24 horas tenemos más de 300 miligramos día de albúmina o en el cociente albúmina creatinina exista más de 300 miligramos gramo. Entonces recuerda, el principal marcador de daño renal es la proteinuria, más específicamente la albuminuria. ¿Qué más? Para valorar al paciente con enfermedad renal crónica tenemos que ver cómo está la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa de filtración glomerular la vamos a obtener mediante dos formas. Una, la ecuación de Crocov-Gault o mediante la ecuación MDRD, ¿no? La ecuación de Crocov-Gault es la que te estoy aquí encerrando en un círculo, ¿no? 140 por el peso sobre creatinina sérica por 72, todo esto multiplicado por 0.85 en mujeres.
Bien, una vez que hemos realizado la valoración del paciente con los marcadores de daño renal, la albuminuria, y viendo la tasa de filtración glomerular, que recuerda, se saca por la fórmula de Crocov-Gault o la fórmula de MDRD, ¿no? Mediante ambas vamos a ver un cuadro que lo ha diseñado las guías CADIGO para la enfermedad renal crónica, ¿no? Y es una combinación tanto de la albuminuria, es decir, un marcador de daño renal, como de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, según esta tabla, tenemos la siguiente clasificación. Tenemos que la enfermedad renal crónica se puede dividir en un estadio o grupo 1, donde la tasa de filtración glomerular es mayor a 90, un estadio 2, una disminución leve de 60 a 89, un estadio 3A, una disminución leve a moderada, con la tasa de filtración glomerular de 45 a 59, un estadio o grado 3B, una disminución moderada grave, con una tasa de filtración glomerular de 30 a 44, un estadio o grado 4, donde hay una disminución grave, ¿no? En el cual la tasa de filtración glomerular está entre 15 a 29, y por último, una insuficiencia renal terminal, ¿no? Donde hay una tasa de filtración glomerular menor a 15. Entonces, la albuminuria está en relación más o menos con esto, ¿no? ¿A qué se refiere? Mientras más vaya hacia este lado, más empeora mi pronóstico. Lo mismo en relación a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Una tasa de filtración glomerular mayor a 90 o una disminución leve con una albuminuria normal no se considera todavía como enfermedad renal crónica. Consideramos enfermedad renal crónica realmente a partir de la disminución de 59 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Es lo que realmente se considera como enfermedad renal crónica, ¿no? La disminución menor a 60 como tal, ¿sí? Evidentemente, en estos dos estadios, para que se considere enfermedad renal crónica, tiene que haber un grado A2 de albuminuria o un grado A3. Y te repito, un grado 1, G1 con un A1 de la albuminuria no se considera todavía enfermedad renal crónica. Se considera enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtración menor a 60, o en este caso a partir de G3A. Si consideramos enfermedad renal crónica en los grados 1 y 2 cuando existe ya la presencia o bien de albuminuria o la presencia de microalbuminuria. Esto solamente es una combinación de las tablas que ya hemos visto hace un momento, ¿no? Aquí está la tasa de filtración glomerular obtenida por Crocov-Gault o MDRD, y aquí está nuestra tablita de marcador de daño renal. El primero normal, ¿no? Menor a 30 miligramos, el segundo aumentado, microalbuminuria de 30 a 300 miligramos gramo, y albuminuria o macroalbuminuria, ¿no? Mayor a 300 miligramos gramos. Estos datos están en base a el cociente albúmina creatinina, por si acaso. No están en base a la albuminuria en orina de 24 horas. Están en base a la albúmina, al cociente albúmina creatinina. Importante que repases este cuadro, sí. Que te lo memorices como tal todo, no. Probablemente sí que le eches un vistazo a la tasa de filtración y a los estadios, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Evidentemente hay una serie de parámetros, ¿no? Hay una serie de guías en las cuales nos indican y nos dicen cuáles son los mejores tratamientos, etc. Pero tenemos que hacer un enfoque multidisciplinar, primero controlando factores que puedan agravar mi enfermedad renal crónica. Es decir, por ejemplo, en mi nefropatía diabética tendré que controlar de una manera más estricta mi diabetes mellitus, en mi vasculopatía hipertensiva de la misma forma la presión arterial, etc. Pero de forma general te voy a explicar los principales pasos para realizar los tratamientos.
El primero, la dieta. Evidentemente tiene que haber una restricción de potasio y fósforo, porque recuerda, en la ERC hay una hiperfosforemia y en fases avanzadas hiperpotasemia, ¿no? La dieta evidentemente tiene que ser hiposódica. En todo paciente con enfermedad renal crónica tenemos que restringir la sal, ¿no? Bien, la hipertensión arterial en sujetos que tengan insuficiencia renal crónica y que tienen diabetes o proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, hay que reducir la presión arterial hasta este objetivo, 130-80 milímetros de mercurio. Y los fármacos de elección, evidentemente en un paciente con diabetes y que tengan insuficiencia renal crónica, es los IECA y los ARA2, los antiproteinúricos. ¿Cómo tratamos la proteinuria? Con lo mismo, ¿no? Si existe microalbuminuria, le damos al paciente IECA o ARA2. La anemia, el objetivo de mantener de la hemoglobina es 11 a 12, ¿no? Debemos administrar hierro y posteriormente eritropoyetina. La acidosis metabólica, bueno, pues la administración de bicarbonato, si el paciente está con bicarbonato sérico menor a 20 miliequivalentes litro. ¿Cómo tratamos el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Administraremos carbonato de calcio, porque recuerda que hay una hipocalcemia, y si hay una hiperfosforemia vamos a administrar quelantes de fósforo, ¿sí? Y en el caso de que ambos, tanto el calcio como el fósforo, estén bajos, podemos administrar calcitriol exógeno. La dislipidemia, evidentemente, mediante el uso de estatinas, ¿no? Y la terapia sustitutiva renal, es decir, la hemodiálisis, la diálisis o incluso plantearse un trasplante renal, se debe iniciar en pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 10 ml minuto en 1.73 metros cuadrados de peso corporal, ¿sí? Y evidentemente ya tenemos que plantearnos la hemodiálisis, la diálisis o el trasplante en pacientes que tengan nuestro filtrado glomerular menor a 20 ml. Como verás, no es un tema complejo, es un tema bastante sencillo, bastante bonito realmente, aparte. Entonces quiero que te quedes principalmente con, recuerda, haces una relación entre las funciones del riñón, ¿no? Y te pones a pensar qué pasaría si ese riñón deja de funcionar. La alteración de todas esas funciones es lo que tienes como enfermedad renal crónica. Apréndete bien la definición, ¿sí? Los conceptos de marcador de daño renal, es decir, la albuminuria, sobre todo sus cifras, ¿no? Y dale un vistazo al cuadro en el cual combinas albuminuria con la filtración glomerular, los estadios del fracaso, de la enfermedad renal crónica y algunos datos del tratamiento.